Hola, este es el símbolo revolucionario del día 26 de marzo del 2025. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. El día de hoy el Sol comenzó el día en 5 grados del signo de Aries y mi símbolo revolucionario de hoy dice, para 5 grados de Aries, las vacaciones de las vacaciones son el trabajo. Me tuve que poner a pensar un rato antes de empezar la grabación para ver qué correspondencia tiene esto con el eje Aries-Libra, ¿no? Y claro que el eje Aries-Libra habla de individualidad en Aries y colectividad en Libra, sociedad en Libra y el ser individual en libertad, pero también que hace lo que dicen sus instintos, sus necesidades individuales. No tiene que pensar en las necesidades de otras personas. Estaba pensando mucho cómo el trabajo antes hubiera sido, en épocas tal vez cavernícolas, prehistóricas, algo que se tendría que hacer cuando se acaba la comida, pero también hay un ajuste a los ciclos del tiempo, ¿no? De la naturaleza, antes de que fueran sedentarios los seres humanos, a los ciclos de los movimientos de los animales, de las migraciones, etc. Eso ya está actuando como un Libra frente a las necesidades de la tribu o del individuo en Aries, ¿no? Entonces, siempre estamos respondiendo a necesidades propias, a situaciones donde tal vez ya suplimos nuestras necesidades y satisfacimos o dejamos satisfechos nuestros instintos, y entonces ¿qué sigue? Sigue el pensar en el resto de la tribu, sigue en pensar en el futuro. Pero aquí no es tan capricornicano, aunque sí está en cuadratura, Capricornio y Cáncer. La oposición es la que nos da una relación más directa, ¿no? Entonces la oposición de Aries es Libra. Y entonces vamos a ir de nuevo a los rectores de cada signo. Libra es regido por Venus y por Eris. Y es la diosa de la belleza y la abundancia, pero también del comercio, sí, igual, similar a Mercurio en ese sentido del comercio, pero yo creo que Venus está más relacionada con el comercio por su rectoría de Libra, las balanzas de pesar el grano, la carne, la mantequilla, los huevos versus un patrón de peso, ¿sí? Impuesto o decidido colectivamente, es una referencia de valor. Y entonces pesamos, comparamos, tomamos nuestras necesidades y nuestros deseos versus las necesidades y deseos del resto de la gente. Del resto de la gente que vive con nosotros, en la ciudad, en la civilización, en el pueblo, en la tribu, o simplemente a veces una relación individual entre dos personas. Y entonces estas vacaciones de las vacaciones que son el trabajo es, a ver, tal vez no estamos trabajando porque la humanidad necesite más recursos. No siempre. Porque si fuera así, pues entonces significaría que no hay suficiente para sobrevivir tal vez un mes. Pero en realidad tenemos más recursos de los que se necesitan para que sobreviva cada ser humano, al menos en la actualidad. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos trabajando por los valores, la percepción de valor de otras personas. Estamos trabajando por los instintos ajenos, por los satisfactores ajenos, y eso nos lleva a Eris, ¿no? La diosa de la discordia, que mientras Venus puede representar una cierta armonía,
¿sí? Puede ser una armonía superficial en un primer momento y luego esa armonía superficial y forzada se rompe fácilmente, reprime los instintos y necesidades de alguno de los participantes de esta negociación, de esta relación social, personal, económica, lo que sea, y entonces entra Eris, la discordia. Pero la discordia no es algo que hay que evitar, como en la historia de la Ilíada, donde los troyanos evitan invitar a Eris a la fiesta de bodas, y entonces se genera toda la cadena de eventos que lleva hasta la guerra de Troya. Todo por querer ignorar las discordias o las inconsistencias entre los valores de los griegos y los troyanos, que los griegos estaban más como representantes de Aries y los troyanos como representantes de Libra. ¿Por qué? Porque Troya era una ciudad comercial, mientras que Grecia y las ciudades-estado griegas eran ciudades guerreras y entonces más individualistas, mientras Troya era tal vez una ciudad que dependía del comercio y entonces sobrecompensan esa valoración de lo femenino y los griegos sobrecompensan esa valoración de lo masculino. Y se presentan estos dos opuestos a través de toda la historia de la Ilíada, donde, por ejemplo, Agamenón sacrifica a su hija para apaciguar a los dioses y que pueda cruzar el mar Egeo para llegar a Troya e invadir. El sentido en el que los troyanos desobedecen o ponen poca atención a la predicción de la hija del rey, Casandra, que predice que París va a ser la causa de la destrucción de la ciudad, y lo salvan después de reencontrarlo viviendo con un pastor de carneros, de ovejas. Sí, Aries, ahí está. Lo vuelven a introducir a la familia real y lo tratan de enviar a involucrarse en una misión diplomática. Alguien que representa el arquetipo de Aries, donde pues no va a tener una buena comunicación y lo único que le va a importar van a ser sus instintos. Y entonces ahí va con los griegos y causa discordia en vez de armonía, en vez de consolidar un tratado. Se roba a Helena de Troya y, bueno, Helena de Esparta en ese momento, y entonces genera la guerra de Troya y la posterior destrucción de la ciudad. Entonces los troyanos valoran la aceptación y la receptividad y las cuestiones familiares y la armonía, pero una armonía falsa, más que la defensa, la autodefensa, ¿no? Que sería ese Aries. Entonces, al poner la aceptación pero una aceptación ciega, de París por encima de tal vez la defensa de las necesidades individuales o la percepción de las diferencias individuales, destruyen poco a poco la ciudad con cada uno de los eslabones de esa cadena, ¿no? Entonces, en este grado estamos viendo un enfoque más librano, más hacia Libra, más hacia, a ver, estamos interrumpiendo nuestras vacaciones para trabajar por otras personas, pero también dice las vacaciones de las vacaciones, o sea, el descansar de descansar o el descansar ¿de qué? Pues de la satisfacción también, porque cuando un instinto se satisface, luego ya genera hastío, es como comer hasta llenar, y después de que ya llenaste, el comer un poco más ya hasta causa asco. O el
tener relaciones íntimas después de un cierto nivel de satisfacción ya es desestructurante. O el beber, o el dormir, o cualquiera de los instintos, ¿no? Entonces, a veces sí podemos ser suficientemente eficientes como para seguir trabajando, pero ya no por nuestra propia satisfacción, sino por la satisfacción de otros, por los valores ajenos, pero lo importante en este caso es que sean conscientes, es que no sea una aceptación ciega, así como los troyanos que aceptan ciegamente a París sin saber si es un buen diplomático antes de mandarlo en una misión. Se trata de reconocer esas diferencias individuales en los valores, en la forma de percibir, porque Venus después de todo es percepción y estamos en un retrógrado de Venus, donde nuestros valores y percepciones están cambiando, está cambiando el cómo pesamos las cosas y es tanto rectora de Libra como rectora de Tauro, Venus. Entonces es Tauro percepción y Libra la comparación de esa percepción y de ese valor con los demás, pero que luego afecta nuestra supervivencia, Aries, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este retrógrado de Venus y Mercurio, que todavía estamos por salir de estos retrógrados, vemos los valores ajenos por los cuales trabajamos a cambio del dinero, la supervivencia, y tal vez podamos pensar que estamos dando lo más por lo menos, que estamos sacrificando algo que produce mucho más valor y quedándonos con las migajas, cuando realmente un trabajo consciente, una vocación justa, tiene que ser en beneficio igual de todas las personas involucradas. Si no, entonces hay desequilibrios que se perpetúan hasta que pues se cae la torre de Babel, ¿no? Bueno, ese es el símbolo astrológico del día, revolucionario del día. Que tengan un excelente día y consideren muy bien por qué trabajan. Y no nada más por el dinero, porque eso es la parte de supervivencia, sino cuál es el objetivo, qué mundo están construyendo a través de su trabajo y qué están dejando de disfrutar por trabajar y qué tan excesivo o insuficiente es el trabajo que se hace. Tal vez es mucho más trabajo del que realmente se requiera para poder sobrevivir. Si lo hago solo para sobrevivir, pero si lo hago para realmente construir un mundo distinto y tener un proyecto conjunto, bueno, eso tal vez sí valga la pena. Bueno, recuerden, estoy disponible para terapia astral, para trabajar por su iluminación, por su sanación psicológica, emocional, espiritual. Mándenme un WhatsApp para informes al 811-044-5283 con código de México, que es 52, si es que no están en este país. Pero recuerden, estoy disponible a todo el mundo a través de las sesiones por Zoom Meetings. Hasta luego.